Ok, muy bien, bien. 39 en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo. Muy bien. ¿Qué lugar, qué número de lugar tiene el libro de los Salmos, hermanos? A ver, ¿se acuerdan? ¿Qué número? El número 19. El número 19 es el número 19. Así es que ya estamos estudiando, ya con el libro de los Salmos ya llevamos 19 libros estudiados desde Génesis, propiamente el tiempo, y hemos pasado por de veras enseñanzas grandiosas de la palabra de nuestro Dios. Bueno, pues entonces, déjenme ponerles ahí la presentación. La estructura del libro de los Salmos es muy sencilla, incluso aquí aparece en nuestras Biblias porque está dividido el libro de los Salmos en 5 libros. Y otra pregunta, ¿cuántos salmos en total son? 150, muy bien, 150. Bueno, hay una versión, no recuerdo si es la versión siria, hay una versión del Antiguo Testamento siria que tiene el Salmo 151, ¿sí? Porque el Salmo 151 es un salmo apócrifo, pero lo tiene así. Pero normalmente en nuestra Biblia son 150. Y estos 150 salmos están divididos en 5 libros, como aparece aquí, libro 1, 2, 3, 4 y 5. Y en cada libro hay cierta cantidad de salmos, aquí del 1 al 41, 42 al 72, etcétera, hasta llegar al 150, ¿sí? Y los escritores, los que formaron parte de la redacción o el componer los salmos, pues aparecen aquí. Aquí está David y los hijos de Coré, está Asaf, hay anónimos, está también el rey David. Y ahora debemos de tomar en consideración que cada libro está relacionado con el Pentateuco. ¿Y qué es el Pentateuco? Por los 5 libros que escribió Moisés, desde Génesis hasta Deuteronomio. Entonces, el primer libro está relacionado con Génesis, el segundo libro con Éxodo, y etcétera, etcétera. Entonces, así está la estructura de este libro de los Salmos. Bien, y hoy nos toca llegar al Salmo número 10. Ya hemos avanzado, hemos ido salmo por salmo. Hoy nos toca el número 10. Les invito a abrir sus Biblias y tenerlo ahí presente. Este salmo, el Salmo 10, tiene 18 versículos. Y estos 18 versículos tienen un tema muy especial, que es lo que vamos a ver ahora. Por eso el título se llama El malo contra Dios. Así se llama, o bueno, este es el título, El malo contra Dios, porque el tema es precisamente de la persona que en su manera de actuar contra Dios, pues no se da cuenta que está haciendo algo grave contra su propia vida. Entonces vamos a ver esta situación de este salmo. Ahora, antes del Señor Jesús, aproximadamente 200 años antes del Señor Jesús, un grupo de judíos muy sabios se reunieron en una ciudad al norte de África. Esa ciudad se llamaba Alejandría y era muy famosa porque había mucha cultura, había mucho bullicio intelectual en esa ciudad, y resulta que un rey llamado Ptolomeo, el rey Ptolomeo, que en ese tiempo estaba reinando ahí en la ciudad de Alejandría, mandó a llamar a 70 sabios judíos para traducir del hebreo todo el Antiguo Testamento al griego, del hebreo al griego. Y esa fue la primera versión que se realizó en la historia de la Biblia. Y eso fue aproximadamente 200 años antes del Señor Jesús, ¿sí? Es más, se dice que el Señor Jesús leía esa versión. Bueno, esa versión, como fue traducida por 70 judíos sabios, temerosos, piadosos, muy compenetrados de la palabra de Dios, a esa versión se le llamó la Septuaginta. La Septuaginta porque fue de 70. Septuaginta viene de la palabra 70. Entonces, esa versión Septuaginta resulta que tiene la característica de unir el Salmo 9 con el Salmo 10, los junta.
Los judíos, los rabinos judíos, separaron el Salmo 9 y el Salmo 10, pero en la Septuaginta se unieron, ¿sí? Y resulta que si usted tiene una versión católica, se va a dar cuenta que están siguiendo la forma de la Septuaginta porque el Salmo 9 y el 10 ahí se juntan. Si tiene una versión católica, léalo para que vea la diferencia aquí. Bueno, pero nosotros lo vamos a ver en relación como aparece aquí, porque nuestra traducción de la Reina Valera en español sigue la misma manera, la forma hebrea, la forma judía, como aparece ahí. Bien, ahora el Salmo 10. Vamos a ver. Este salmo se considera un salmo de súplica, porque aquí el salmista, que lo más seguro es David, está pidiéndole a Dios ayuda sobre un asunto muy especial. Entonces, es un salmo de súplica. En la Septuaginta, otra vez lo que acabo de mencionar, este salmo era a continuación del 9. El salmista se inquieta por la justicia de Dios que se demora, porque la justicia de Dios se demora. Comienza el salmo con una pregunta muy especial porque el salmista está diciendo, ¿cómo es que Dios no reacciona cuando las cosas están mal con la gente? Veamos por favor el versículo 1 del Salmo 10. Versículo 1. Lo vamos a leer todos juntos. Dice así: ¿por qué estás lejos, oh Jehová, y te escondes en el tiempo de la tribulación? La palabra tribulación representa un estado difícil, de preocupación, de angustia, de lucha, de algo que está molestando. Y entonces el salmista hace la pregunta, Señor, ¿por qué te escondes en el tiempo de la tribulación? O sea, ¿por qué no haces acto de presencia ante este problema que yo tengo? ¿Sí? Pero esto va a servir de tema para el salmo, porque de ahí comienza. Bien, y volviendo otra vez, el salmista se inquieta porque la justicia de Dios se demora. Los malos creen que Dios no se da cuenta de sus maldades. Ese es el argumento de este salmo, que los malos piensan, Dios está tan lejos, Dios está tan retirado de nuestra vida, o Dios no le interesa nuestra vida, y podemos hacer lo que queramos, al cabo Dios ni se da cuenta. Esa es la mentalidad de muchos, ¿sí? Bien, y si Dios no les castiga, se sienten confirmados con este pensamiento. Pero el salmista es un creyente cuya fe va creciendo a través del salmo. El salmista, que es un fiel creyente, él va a ver que conforme va avanzando el tiempo, Dios va actuando de una manera especial. Bien, ahora fíjense, vamos adelante. El Salmo 10, hay tres cosas que vamos a ver, tres cosas. La descripción del hombre malo, versículos del 1 al 11. El clamor, por eso se llama un salmo de súplica, porque aquí el salmista va a estar pidiéndole a Dios a causa del malo. Y entonces Dios hace justicia contra el malo. Esas son las tres cosas que se van a ver en este salmo. Bien, ahora vamos a ver esto, por favor. El libro de Eclesiastés, que fue escrito por David, ¿sí es cierto? No. ¿Quién lo escribió? Salomón, correcto, muy bien. Salomón, que escribió el libro de Eclesiastés, escribió estas palabras: por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la obra mala, o la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuestos para hacer el mal. ¿Qué pasa si no castigamos a nuestro hijo cuando se porta mal? O le ponemos un freno. ¿Qué sucede? Le seguimos porque yo fui hijo malo porque mi mamá me regañaba o no me decía nada cuando hacía cosas malas y yo pensaba que lo estaba haciendo bien o me daba lo mismo, ¿sí? Entonces, dice aquí Eclesiastés, por cuanto no se ejecuta sentencia sobre mala obra, pues entonces seguimos haciéndolo, seguimos así. Y es lo que está pasando con este salmo, porque el malo se jacta de vivir a su antojo y hace lo que quiere, pero no sabe que solito se está echando la soga al cuello.
Bien, vamos a ver ahora aquí. Vamos a ver esta situación. Primeramente vamos a ver que está otra vez el versículo 1. ¿Por qué estás lejos, oh Jehová, y te escondes en el tiempo de la tribulación? La razón también de esta pregunta inquietante de David es por el hecho de que él está sufriendo. Él está pasando por un momento crítico, ya que tiene muchos enemigos. Hemos visto a través de los salmos cómo David abre su corazón delante de Dios a causa de personas que quieren su mal. No olvidemos, por ejemplo, en el caso de Saúl, que lo estuvo persiguiendo y hubo más hombres que estuvieron en contra de él, que incluso lo insultaron de una manera muy dura, ¿sí? Porque había gente que no aceptaba tanto su ministerio, su trabajo, lo que él estaba realizando en su pueblo como rey, y entonces había muchos ataques contra David. Entonces él se siente así, desesperado, se siente que Dios lo está abandonando por un momento, y por eso hace esta pregunta, ¿sí? Y a veces nos pasa lo mismo, a veces nos pasa que como que estamos orando, o mejor dicho, estamos orando, y como que nuestras oraciones no tienen respuesta y pasan los días y en lugar de mejorar la situación se está agravando, se pone más difícil el problema y como que no hay respuesta de Dios y decimos, bueno, ¿y dónde está Dios? ¿Dónde está el Señor? Bueno, Dios está presente, Dios está ahí. Que no nos respondes porque Dios tiene un propósito muy especial en nuestras vidas, pero Dios está presente. Sin embargo, esa es nuestra sensación, eso es lo que nos pasa a nosotros. ¿Sí? Y es lo mismo que ocurría aquí en el caso de David. Bien, ahora vamos a ver aquí. Veamos estos versículos del 2 al 4. Veamos aquí. Las acciones del malo. ¿Cómo actúa el malo? Vamos a leer todos juntos estos 3 versículos. A ver, por favor, si lo quiere hacer en su Biblia está bien, o ahí está en la presentación. Dice así, todos juntos. Con arrogancia el malo persigue al pobre. Será atrapado en los artificios que ha ideado. Porque el malo se jacta del deseo de su alma, bendice al codicioso y desprecia a Jehová. El malo por la altivez de su rostro no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Fíjense bien qué cosa tan tremenda, ¿no? Y pues eso ocurría en el tiempo de David, pero hoy no, hoy la gente es muy sensible, ¿verdad? ¿Sí? ¿O creen que pasa lo mismo? Sí, ¿verdad? Pasa lo mismo. Es la misma situación. Hoy también hay gente que de veras es tremenda. Hay gente que no le importa nada de su vida espiritual, no le importa su relación con Dios. Y veamos aquí las acciones del malo, ¿sí? Con arrogancia, ¿qué hace? Persigue al pobre, le saca provecho, ¿sí? Lo exprime, ¿sí? Hay gente que es mala, que exprime al por mayor, a la persona que es humilde, que es sencilla, lo hace trabajar horas extras, le paga cuando se le pega la gana, no le da aguinaldo, no sé, le hace la vida difícil, ¿sí? Y hay gente que así es muy mala. Dice aquí el texto, este texto para poder entenderlo, dice, será atrapado en los artificios que ha ideado. Es decir, el pobre cae en la trampa, cae en los artificios o la trampa que el malo ha ideado. El malo le pone una trampa para que caiga, ¿sí? Le hace la vida pesada. Entonces busca la manera de cómo sacar provecho, ¿sí? Le promete ciertas cosas y no se las cumple. ¿Sí? Le dice, te voy a pagar más si me haces estas cosas, esta obra, y le queda mal, ¿sí? Entonces, fíjense bien qué tremendo. Luego, en el versículo 3, porque el malo se jacta del deseo de su alma, se enorgullece, no, saqué provecho, ¿sí? Me salí con la mía, ¿sí? Triunfé, pero a costa del dolor de otra persona. Y dice que bendice al codicioso. Es decir, que se pone de acuerdo, bueno, no se pone de acuerdo, sino que le gusta ver que otro malo también haga lo mismo que él.
Porque dice, entonces ya somos dos, ya somos mayoría, ¿sí? Entonces actúa de esa manera y luego, miren qué es lo que hace, desprecia a Dios, no le importa, ¿sí? Usted le dice al malo, te invito a la iglesia, no, ¿qué iglesia ni qué nada? Vamos a ganar dinero, vámonos de parranda, vámonos a Garibaldi ahí, a echar balazo, etcétera. No sé, hay muchas cosas, ¿sí? Así piensa el malo, ¿sí? Entonces desprecia a Dios. Y todavía dice, el malo por la altivez de su rostro no busca. Pues si desprecia a Dios, no busca a Dios. Y luego, ¿cómo termina? No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Está cerrado su pensamiento, su mente para Dios. Fíjense bien, David está escribiendo aproximadamente 1000 años antes de Cristo. O sea que de nosotros a David aproximadamente son 3000 años. Y es la misma situación de la gente. La gente es lo mismo. No cambiamos en ese aspecto, ¿sí? Sigue siendo la misma situación. Lo que vivía David en su tiempo hace 3000 años, lo mismo que está pasando hoy en la actualidad. Lo mismo, ¿sí? Entonces, esas son las acciones del malo. Pero ahora vamos a ver aquí. Ahora vamos a ver la manera como se comporta, ¿sí? Se comporta como un arrogante. Por favor, veamos. Vamos a regresar aquí al texto. Fíjense bien, dice, con arrogancia se jacta y luego altivez. Noten estas palabras, arrogancia, el verbo jactar y altivez. Es que él se cree que lo puede todo. Él cree que él es el amo y el señor del mundo y que todos tienen que arrodillarse delante de él, se tienen que humillar porque él es el mero mero, como decimos vulgarmente, ¿sí? Entonces se cree de esa manera. Por eso es que se aprovecha. Y han conocido gente así aprovechada y fea y dura de corazón, que no le importa el dolor ni las lágrimas de nadie, ¿sí? Porque se sale siempre con la suya, ¿sí? Y se aprovecha de los débiles, pues porque está lleno de arrogancia, de jactancia, altivez. Ese es su problema. Y luego sus caminos son, por lo mismo, dice el salmista o David, son torcidos. Vamos al versículo 5, por favor. Alguien que nos lea el versículo 5. Sus caminos son torcidos en todo tiempo, sus juicios los tienen muy lejos de su vista, a todos sus adversarios desprecian. Muy bien, fíjense bien qué cosas, ¿sí? Dice que sus caminos son torcidos, es decir, que vive una vida mal, ¿sí? Hace de las suyas, no le importa, ¿sí? Su esposa se queda en la madrugada esperándolo y no le importa que le esté esperando y que esté llorando por él, y cuando llega la desprecia y actúa mal con sus hijos, porque todo está pensando en él mismo, ¿sí? Fíjense bien, qué feo de este hombre. Una cosa más de sus caminos es que tiene una boquita, pero florida, ¿eh? Una boquita florida. Versículo 7, ¿qué dice? Dice, todos juntos, llena está su boca de maldición y de engaños y fraude. Debajo de su lengua hay vejación y maldad. Yo creo que este hombre fue el que fundó Alvarado, ¿no? Allá en Veracruz, con tantas palabras tan feas. Sí saben ustedes por qué Alvarado es famoso, ¿verdad? La ciudad de Alvarado, porque la gente dice muchas groserías, ¿sí? Y este hombre, miren qué clase de vocabulario tiene. Dice el Señor Jesús que por nuestras palabras seremos juzgados o por nuestras palabras seremos justificados. Pero a este hombre no le importa. Él dice majadería y media. No le importa decirlo enfrente de alguien que no conoce o lo conoce, lo que sea. Esa es así. Es de una forma de hablar de veras muy, muy baja, ¿sí? Entonces, qué situación tan fea de este hombre. Y una cosa más todavía es que sus ojos son acechadores. Fíjense bien lo que dice aquí el texto, por favor. Vamos al versículo 8, del 8 hasta el 9.
8 y 9, por favor. A ver, todos juntos, vamos a leerlo. Dice así. Se sienta en acecho acerca de las aldeas. En escondrijos mata al inocente. Sus ojos están acechando al desvalido. Acecha en oculto como el león desde su cueva. Acecha para arrebatar al pobre. Arrebata al pobre trayéndolo a su red. Mire, anda acechando, anda checando. A ver a qué hora sale el vecino para caerle, ¿sí? Para hacerle alguna maldad o para aprovecharse de él o hacerle un mal negocio, ¿sí? Entonces lo anda acechando, como el león dice aquí, ¿sí? Anda buscando a ver de quién aprovecharse, ¿sí? Entonces, qué tremenda de esta condición de esta persona. Bien, entonces veamos la condición del malo. Ahora vamos a ver una cosa más aquí. El orgullo del malo. Hace sufrir al pobre, como ya lo estamos viendo. Versículo 2 lo menciona. Y él dice que jamás será movido, que él nadie lo mueve, él tal como es. Así soy, yo soy de Guerrero, yo soy de Michoacán, no soy de Sinaloa, no sé. Y dice, y yo voy a ser así y nadie me mueve. Vamos al versículo 6, por favor. Versículo 6. ¿Quién nos lo lee? Dice en su corazón, no seré movido jamás. Nunca me alcanzará el infortunio. Sí, nunca me alcanzará el infortunio. Nunca me alcanzará la desgracia, es lo que quiere decir. Nunca me alcanzará. No. ¿Qué me va a pasar a mí? Cosas malas. No. Si yo por eso tengo dinero, yo por eso soy quien soy y por eso tengo mucha influencia y los políticos se me arrodillan y hago lo que quiero. Así es él. Dice, yo no voy a ser conmovido, yo no voy a ser movido, nadie me va a mover, ¿sí? Yo soy quien soy, dice una canción, y no me parezco a nadie. ¿Se acuerdan de esa canción de Pedro Infante? Yo soy quien soy y no me parezco a nadie, ¿sí? Así es el malo, ¿sí? Actúa de esa manera muy altanera, ¿sí? No, y cuando uno le dice, pero mire, señor, pues un día usted va a tener un problema con Dios. A mí no me interesa Dios, ¿no? Y mire, váyase, lárguese, porque a mí no me va a decir este tipo de cosas. Usted no me va a enseñar nada. O sea, porque es duro de corazón, ¿sí? Y una cosa más todavía dice que, bueno, ya vimos que maldice con su boca y acecha como león, ¿sí? Entonces, esa clase de persona es. Bien, entonces, todavía una cosa más podemos ver aquí. Ahora, en su relación con Dios, ¿cómo es en su relación con Dios? Pues, desprecia a Dios, versículo 3. A ver, alguien que nos lea otra vez, por favor, el versículo 3, para que veamos cómo no solamente es con la gente, sino ahora hasta con Dios. Versículo 3. El malo se jacta del deseo de su alma. Bendice al codicioso y desprecia a Jehová. Y desprecia a Dios. Miren, desprecia al Señor, ¿sí? ¿Cómo lo desprecia? Diciéndole, pues, no me interesa a mí Dios, yo puedo hacer lo que quiero, ¿sí? No me interesan las cosas espirituales, no me interesa la iglesia, es que en la iglesia todos los ministros son corruptos, son malos y se aprovechan de la gente. Siempre tiene ese tipo de comentarios, ¿sí? No, dice, yo conocí a un pastor, no, era bien tramposo, no, por eso nunca voy a la iglesia, dice. ¿Sí? Porque se justifica de muchas maneras para despreciar a Dios. O sea, se vale de ese tipo de argumentos para despreciar a Dios. También, no, pues no busca a Dios, obviamente, versículo 4. ¿Quién nos lee el 4, por favor? Gracias, muy bien. No busca a Dios. No, pues ¿qué va a tener tiempo para Dios? No, dice, no, hoy va a jugar el América y el Guadalajara y hay que traerse las botellas, hay que festejar. Yo le voy a la América y voy a apostar y etcétera. Pero le dice la esposa, pero tenemos que ir a la iglesia. No, ¿qué iglesia ni qué nada? A mí lo que me interesa más es mi partido, mi vida, etcétera, ¿sí? Entonces no busca a Dios. Por lo mismo, también ahí mismo en el versículo 4, dice que no hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Y luego también es indiferente al juicio de Dios. Versículo 5, por favor. ¿Quién nos lee? Versículo 5.
Muy bien. El segundo renglón, la segunda frase en el versículo 5, cuando dice tus juicios los tiene muy lejos de su vista, quiere decir que él, cuando se le hace notar que un día tendremos que darle cuentas a Dios, él dice de una manera muy, muy simple: yo me voy a morir y quién sabe si vamos a estar en el juicio de Dios. ¿Cómo sabes? ¿Cómo sabes que nos vamos a enfrentar a Dios? Ahí cuando llega uno a la tumba se acabó, muerto el perro, se acabó la rabia y se acabó. Y ya. Él tiene una mentalidad muy materialista. Cuando él dice, a la hora de morir el hombre se acabó todo. Pero no piensa que después de la muerte hay un juicio. La Biblia habla claramente, Dios nos hace ver a través de su palabra, que después de esta vida hay juicio, el juicio de Dios. Vamos a Hebreos 9:27, por favor. Hebreos 9:27. A ver, por favor, alguien que nos lea el texto. Hebreos 9:27. Muy bien. Vamos a morir, pero vamos a morir físicamente, pero no en el sentido espiritual, porque después de esta vida vamos a seguir viviendo y nos vamos a enfrentar al juicio de Dios, ¿sí? Ahora vamos a Eclesiastés capítulo 11, por favor. Eclesiastés capítulo 11. Ustedes saben que Eclesiastés está entre Mateo y Marcos, ¿eh? ¿Sí o no? No, ¿verdad? Bueno, vamos a ver entonces. Vamos a 11, Eclesiastés 11, versículo 9, ¿sí? Versículo 9. Aquí está hablando de los jóvenes, fíjense bien. Alguien que nos lea, 11, 9. Dios te bajo, lo está diciendo Salomón, ¿sí? El hombre más sabio, ¿sí? Te juzgará Dios. Ahora, ahí mismo en Eclesiastés 12, versículo 14, 12, 14, ahí adelantito. ¿Alguien más? Muy bien, Dios traerá a juicio toda obra, ¿sí? Entonces, el malo no piensa eso. El malo dice, no, ya me voy a morir y ahí se acabó todo, ¿sí? ¿Qué juicio ni qué nada? No, yo por eso voy a vivir mi vida como se me antoje, voy a subir y bajar como a mí me gusta, no me interesa el juicio de Dios. Si hay juicio de Dios, pues ni modos, y si no, pues que a todo dar porque ya hice lo que quería. Y así piensa, así piensa. Entonces no tiene temor de que un día tendrá que enfrentarse cara a cara con el Señor. Y miren que es una cosa tremenda. La carta a los Hebreos capítulo 10, versículo 31 dice que horrenda cosa es caer en manos de Dios. A él no le interesa, no tiene ese temor, ¿sí? Sí. Está como el famoso juez injusto, dice, ni temo a hombre, ni temo a Dios, ni temo a hombre, ¿sí? ¿Se acuerdan de esa parábola? Sí, muy bien. Una cosa más, es sarcástico con Dios, es sarcástico. Es decir, que se burla de Dios. En el versículo 11, por favor. ¿Quién nos lee el 11? Dice en su corazón, Dios ha olvidado, ha encubierto su rostro, nunca lo verá. Muy bien. En otras palabras, lo que quiere decir este versículo es que el malo dice, ay, Dios ni se da cuenta de lo que hacemos. Dios está tan preocupado con su universo, controlando todas las estrellas y todas las galaxias. Ni se da cuenta, pues ¿qué somos nosotros, sí? Somos una miniatura en nuestro, somos nada en el mundo, así es que ni siquiera pone atención en nuestras vidas. Así es que, ¿para qué preocuparnos? Ya se burla de esa situación. Muy bien, entonces veamos qué manera de expresar de David de lo que está pasando con este hombre que no vive en una relación correcta con Dios, ¿sí? Entonces, a causa de eso, de cómo es el hombre malo que está observando David, entonces él clama a Dios, le pide a Dios de su ayuda, ¿sí? Porque ese hombre malo le está haciendo la vida imposible, la vida difícil a David, ¿sí? Clamor a causa del malo. Dice este pasaje,
levántate, oh Jehová Dios, alza tu mano, no te olvides de los pobres. ¿Por qué desprecia el malo a Dios? En su corazón ha dicho, tú no lo inquirirás. Ahorita vamos a ver esta frase, pero veamos aquí. Entonces David empieza a clamar a Dios, Dios, ayúdanos, porque mira este tipo de gente que hace destrozos, que hace cosas malas, que se aprovecha de la gente pobre, se aprovecha de los humildes, hace de la suya, ¿sí? Estafa, roba, miente, daña a la gente y se sale con la suya y parece que todo le va bien. Señor, es hora ya que tú te levantes, que tú hagas acto de presencia, de que tú intervengas para poder ayudarnos, salvarnos, ¿sí? Entonces ese es el clamor de David, ¿sí? En el versículo 13, dice la frase, en su corazón ha dicho, tú no lo inquirirás. ¿Qué significa esta frase? Bueno, la Nueva Versión Internacional lo traduce así. ¿Por qué ha de pensar que no lo llamarás a cuentas? Es decir, otra vez vuelve la situación de que no le interesa el juicio de Dios. Él no piensa que un día Dios lo va a llamar a cuentas. Él simplemente dice, yo vivo mi vida como se me dé la gana, ¿sí? Y hay otra versión, hay una versión que es una traducción católica argentina, se llama la versión Straubinger, y dice así, ¿cómo es que el impío desprecia a Dios diciendo en su corazón, no tomará venganza? Es decir, no, Dios no nos va a hacer daño, ¿sí? Si Dios es amor, si Dios es bueno, Él nos va a perdonar a todos, hasta va a perdonar al diablo. Así piensa, hasta va a perdonar al diablo. Hay una obra, hay un libro que se llama El Libro Negro, que no es de magia ni nada, así es el título. El Libro Negro fue escrito por un italiano llamado Giovanni Papini, y es un buen escritor, Giovanni Papini, ¿sí? Si tiene la oportunidad de leer un libro de él, son buenos sus libros. Pero en el Libro Negro, en el último capítulo, Giovanni Papini escribe un drama relacionado con la eternidad. Y el personaje principal de ese drama es el diablo. Y en ese drama, Giovanni Papini pone como argumento de que después de millones de años, después de que pase una eternidad enorme, Dios, que es misericordioso y bueno, va a perdonar al diablo. ¿Ustedes cómo lo creen? ¿Ustedes lo creen? Bueno, la Biblia no lo dice y Dios nunca mencionó esta situación. A causa de ese drama, bueno, de ese sí, de lo condena, sí. Pero a causa de este drama, Giovanni Papini, que era italiano, allá en Roma lo excomulgaron. Si usted lee la biografía de Giovanni Papini, se va a dar cuenta que lo excomulgaron por ese drama, ¿sí? Porque pues está fuera de la teología, ¿sí? Entonces, el malo piensa así, Dios es bueno, Dios nos va a perdonar, haga lo que haga, Dios me va a perdonar porque Dios es bueno, Dios es amor. O sea, no piensa en la santidad y en la justicia de Dios, él nada más piensa en puro amor, ¿sí? ¿Qué pasaría si nosotros fuéramos puro amor como padres? A ver, Adrianita, si fueras puro amor con tus hijos, no te harían caso. Exacto. Muy bien, no te harían caso. Y así piensa el malo, ¿sí? Bueno, entonces así está la situación. Ahora vamos a ver aquí. Entonces, veamos las peticiones que hace David a causa de la manera de comportarse del hombre malo. Levántate, oh Jehová, no te olvides de los pobres. Tú lo has visto porque miras el trabajo y la vejación para dar la recompensa con tu mano. O sea, tú lo has visto, tú te has dado cuenta cómo es ese hombre, ¿sí? Entonces Dios ya es hora de actuar. Y luego dice versículo 15, quebranta tú el brazo del inicuo y persigue la maldad del malo hasta que no halles ninguno, ¿sí? Entonces Dios ya es hora de que entres en acción porque mira cómo esa gente mala nos está haciendo la vida difícil, ¿sí? Ayúdanos, Dios. Entonces, ese es el clamor de David porque él estaba pasando de seguro por una situación muy, muy crítica por gente de esta naturaleza, ¿sí?
Lo que estaba escribiendo David, no piensen que es poesía nada más. Es una realidad. David estaba viviendo una realidad muy difícil por gente que era mala en su tiempo, como lo es hoy en la actualidad, ¿sí? Hoy la manera de cómo terminan con la vida de una persona, de verdad, es muy cruel, ¿sí? Es muy cruel. Los ahorcan, los dejan ahí colgados en los puentes y hacen destrozos. Y hay gente de veras que es muy mala. Entonces aquí David por eso está pidiendo la intervención de Dios, ¿sí? Y ahora vamos aquí adelante, ¿le puedo cambiar, hermano? ¿Sí? ¿Okay? Bien, ahora vamos aquí, ahora a la parte final del Salmo donde encuentra David la respuesta en Dios. Primero ve la situación muy negativa porque el malo de veras es tremendo, pero clama a Dios y ahora viene la respuesta. Entonces, Dios hace justicia contra el malo, los versículos 16 a 17. ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál es la respuesta? Pues que Dios es rey. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir David con Dios es rey? Que Él tiene el control de todas las cosas, que no se le sale nada fuera de su control. Que si Dios no está actuando, es porque Dios, en primer lugar, tiene un plan que está siguiendo. En segundo lugar, porque le está dando la oportunidad al malo a arrepentirse. Por favor, vayamos a 2 de Pedro, capítulo 3. 2 de Pedro, capítulo 3. Y alguien que nos lea, por favor, el versículo 9. 2 de Pedro 3, 9. Alguien que nos lea. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que desea Dios? Que todos se arrepientan. Por eso es paciente. Por eso es que a veces no actúa inmediatamente. Si Dios actuara inmediatamente, no estaríamos aquí, hermanos. Pero Dios nos da la oportunidad de arrepentirnos, de buscarles. Y por eso dice aquí el texto que Dios es paciente para que le busquemos. Entonces, Dios tiene el control de todas las cosas. Si en un momento dado no está actuando inmediatamente, es porque Dios está dando la oportunidad a la persona para venir hacia Él y además porque Dios tiene un plan ya bien específico. Ahora, una cosa más. Aquí, como Dios es rey eternamente, entonces Dios está actuando de una manera muy especial a favor y va a actuar a favor de la gente que sufre. Por ejemplo, en el versículo 14 habla acerca del desvalido. Vamos al versículo 14. Y alguien que nos los lea, por favor. 10, 14. Porque miras el trabajo y la vejación para dar la recompensa con tu mano. Aquí se acoge el desvalido. Tú eres el amparo del huerto. Muy bien. Miremos, entonces, ¿qué hace la persona que sufre? ¿Qué hace la persona cuando es maltratada por otros? Cuando es sometida en esclavitud, vamos a usar esa palabra, aunque ya no hay esclavitud aquí en México, pero la gente que está sufriendo por causa de gente que le está dañando, ¿qué hace? Pues buscar a Dios. Dice David, a ti se acoge el desvalido, es decir, a ti se aferra. Y nos aferramos a Dios y decimos, Dios, ayúdame, ayúdame. Y a causa de ese clamor de esa persona que está sufriendo, es que Dios va a hacer justicia, porque no hay excepción de personas. Dios tarde o temprano va a actuar, ¿sí? Dios no va a pasar por alto las lágrimas del que sufre, no va a pasar por alto la situación en que está viviendo una persona que está siendo maltratada por otra, no, Dios es justo, ¿sí? Por ejemplo, si uno de sus hijos le está pegando a otro de sus hermanos o otro de sus hijos de usted, ¿qué hace? ¿Qué hace usted? Pues lo agarra y se lo suena, ¿no? Pues a ver, chamaco, ven para acá, ¿qué? Aquí yo soy el que pongo el orden, ¿sí? Y usted no tiene que hacer nada, ¿sí? Y Dios es un Padre amoroso y Padre que cuida, así es que Él va a cuidar al desvalido. Y todavía dice que además Dios es el amparo del huérfano, Él está protegiendo al huérfano.
aunque en un momento dado está pasando por un momento doloroso y difícil, pero tarde o temprano Dios va a salir a su encuentro para ayudarle y protegerlo, ¿sí? ¿Alguien se acuerda del Salmo 46.1? Salmo 46.1. Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza y nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Entonces, Dios va a salir a defendernos tarde o temprano. Ahora, versículo 17, por favor. ¿Quién nos lee el 17? El 17, ¿quién nos lee? El deseo de los humildes oíste, oh Jehová, tú dispones su corazón y haces atento tu oído. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que escucha el Señor? El deseo de los humildes. ¿Qué desea el humilde? Pues salir del aprieto, salir de aquella gente que le está haciendo daño, ¿sí? Entonces, Dios va a actuar en él. Bien, ahora una cosa más, Dios juzga a favor del huérfano y al oprimido, versículo 18. Versículo 18, también alguien que nos lo lea, por favor. Muy bien, entonces, para juzgar al huérfano y al oprimido, es decir, juzgar a su favor, porque Dios le va a proteger, porque Dios lo va a cuidar, lo va a ayudar. Y por último termina el Salmo diciendo, porque pone fin al malo. O sea, ya le va a poner un alto, ¿sí? Como dice, hay un refrán que dice que no hay mal que dure 100 años, ¿sí? No hay mal que dure 100 años. El malo puede hacer lo que quiera, ¿sí? Pero no es eterno. Y tarde o temprano, miren, se me ocurre un ejemplo. Hitler, durante su tiempo de gobierno en Alemania, hizo de las suyas. Pero se acabó. Y los malos de la historia, ¿dónde están? Pues ya están en la tumba. Y están ahora ya dándose cuenta de la realidad de Dios. Entonces, hay que pensar en esta situación. Por último, vamos a ver esto, ¿sí? Podemos pensar de la misma manera como David, que hoy en la actualidad hay mucha injusticia. Y estamos viviendo en un país donde la injusticia se está yendo para arriba o para abajo, como lo quiera ver, ¿sí? Hay mucha injusticia, mucha gente que está sufriendo, mucha gente que está llorando, mucha gente que está padeciendo violencia y especialmente hijos de Dios que son perseguidos hoy en la actualidad. ¿Saben ustedes que en México hay persecución? Pareciera que ya con las leyes de reforma, con la Constitución y con las leyes que protegen la creencia, ya estamos bien, pero no es cierto. Hay lugares en nuestro país donde hay una tremenda persecución, ¿sí? Y hay gente que sufre. Pero miren lo que dice aquí la Biblia. Cuando abrió el quinto sello, esto es en Apocalipsis, cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos ¿por causa de qué? De la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Porque hay gente que sufre. En el mundo hay gente que sufre por la fe en el Señor. Pero tarde o temprano Dios va a hacer justicia. Ahora veamos lo que dice aquí este texto. Segunda de Tesalonicenses 1, del 5 al 7. Dice, esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Padecemos por nuestra fe. Pero dice aquí el Señor, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. O sea, tarde o temprano, aquellos que están buscando el mal del Hijo de Dios van a recibir su pago. Lo van a recibir tarde o temprano, porque Dios es justo. No se van a salir con la suya. Si usted sufre por su fe, si usted es maltratado, si usted lo discriminan, tarde o temprano a esas personas Dios va a actuar. Y dice el versículo 7, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste, ¿quién? El Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Un día Jesús va a venir a establecer una justicia perfecta en el mundo, ¿sí?
Lo que no se ha logrado en varios miles de años aquí en la tierra, en la historia, Jesús lo va a hacer, ¿sí? Y por último, veamos una cosa más, una cosa tremenda. ¿Quién promueve la violencia? ¿Quién promueve el desastre? ¿Quién promueve la maldad en el mundo? Pues el diablo. Pero miren, aquí está esta promesa. Y el Dios de paz, y miren la palabra que utiliza el apóstol Pablo. El Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Eso está en Romanos 16:20. ¿Sí? Entonces, aún el diablo no se va a salir con la suya, ¿sí? Porque Dios va a actuar, ¿sí? Entonces, lo que aprendemos en este salmo es que la justicia de Dios se lleva a cabo, tarde o temprano ocurre esto. Entonces, démosle gracias al Señor porque estamos seguros en sus manos, ¿sí? Tal vez por un momento sí tengamos que pasar momentos de sufrimiento, de dolor, de tristeza, de lágrimas, pero Dios es justo. Dios va a actuar tarde o temprano. Bien, preguntas, comentarios.